Hace un par de años, navegando por la zona de reportajes del diario La Tercera, me encontré con la entrevista que le hicieron a un arquitecto chileno llamado Guillermo Gutz, quien afirmaba en ella que luego de sumergirse 72 horas para ver los argumentos de lado y lado, llegó a la conclusión de que la Tierra, en efecto, era plana. El video ya no está disponible en el canal del diario propiamente tal, yo a lo menos no lo he encontrado, pero todavía sigue estando resubido en otros lugares de YouTube. Y dentro de los comentarios que había en ese reportaje, aparecía uno que me llamó profundamente la atención porque en más de una oportunidad lo he escuchado de varias personas. Yo creo que ustedes también lo han escuchado, que es esto de decir que esta idea del terraplanismo sería uno más de los tantos lastres mentales que la población heredó del medioevo, esa época oscura de la historia en la que nada bueno habría pasado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde nace y cuándo ha estado más en boga el terraplanismo? ¿En tiempos antiguos o en pleno siglo XXI? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reivindicando la Historia. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Esta es una pregunta que se hizo el hombre desde muy antiguo. ¿Cuál es la forma de la Tierra? Tales de Mileto, por de pronto, en el siglo VI a.C., afirmaba que la Tierra era una especie de isla que flotaba en el agua. El profesor de historia y cartógrafo español Juan Pérez Ventura considera que este intelectual antiguo es posible que hubiese tenido contacto con las historias de la mitología mesopotámica, que hablaban de un disco plano, de piedra, en medio de un océano tremendo. Por su parte, los pitagóricos también defendían la idea de que el mundo era una gran extensión plana. Sin embargo, estos dos casos constituyen una mera anécdota, porque visto en general, las ideas prevalecientes en la gran mayoría de los filósofos presocráticos ya postulaban que la Tierra era esférica. El historiador Diógenes Laercio señala, por ejemplo, a Anaximandro como el primero de los grandes en descubrir a la Tierra como un cuerpo esférico. Y si avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo III a.C., ya nos vamos a encontrar con cálculos respecto a la circunferencia de la Tierra, hechos por Eratóstenes. Y lo hizo comparando la altitud del Sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur, demostrando que la Tierra no era plana, sino que esférica. Y en algún momento del siglo II después de Cristo, además, se realizó la escultura conocida como Atlas Farnesio, en donde el planeta Tierra es representado de forma esférica, constituyéndose como la primera representación escultórica esférica de la Tierra que se conozca. Por estos días el cristianismo y sus intelectuales ya comenzaban a florecer y efectivamente, de algunos pasajes de la Biblia tomados bajo interpretación literal del texto, puede efectivamente llegar a pensar algunos que la Tierra en efecto es plana. Por de pronto el profesor Pérez recopila algunos ejemplos notables, pero algunos son en realidad bastante discutibles. De hecho, el primero que quiero mostrarles es precisamente uno bastante discutible. Se trata de Isaías 40:22. Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Sin embargo, en otras traducciones, como esta, que tengo en mis manos, traducida de la Vulgata latina teniendo a vista los textos originales, se lee: sabed que él está sentado sobre el orbe terráqueo. Y pasa que la palabra orbe puede significar tanto redondez o círculo, pero también esfera. Pero en otro caso el asunto es más interesante, como el famoso momento de las pruebas del demonio a Cristo. En Mateo 4:8 se menciona que el diablo lleva a Jesús hasta un monte muy alto y desde ahí le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si la tierra fuera esférica, entonces uno puede preguntarse cómo entonces es posible que desde lo alto de un monte pudieran ver todos los reinos. De esto y otros pasajes se habrían valido algunos intelectuales del cristianismo primitivo para defender la idea terraplanista. Sin embargo, muy poco duró esa interpretación, y por irrisorio que parezca, volvió a florecer en el siglo XIX, con gentes como Samuel Rowbotham, quien apeló, entre otros argumentos, precisamente a al episodio del Cristo en el monte mirando a los reinos. Pero ¿de qué manera se interpreta este pasaje hoy en día por el catolicismo y muchas otras corrientes protestantes? Se interpreta mucho más allá de su espacio-temporalidad, por supuesto.
De partida tenemos que considerar que el demonio que tienta a Cristo es el de mayor jerarquía y que la tercera tentación, como expresa Ratzinger, se revela como la fundamental porque toca el asunto del poder y del significado mismo del Mesías. Por lo tanto, hay un asunto teológico muy profundo que va mucho más allá de los aspectos espaciotemporales, si se quiere, de la obra. Llega entonces San Agustín en el siglo V y advierte de los peligros de leer a la Biblia como si fuese un texto que nos enseña de cómo va el mundo, de cómo está constituido, de cómo funciona. Vale decir, nos advierte de considerarlo como si se tratase de un trabajo que habla acerca de la fenomenología de la naturaleza, tal y como ya lo hemos analizado en profundidad en otro capítulo aquí en el canal, en este caso de Books and Films, sobre el movimiento de la Tierra, que si no lo han visto, les vamos a dejar en las pantallas finales de el capítulo para que se deleiten con él. Pero no contento con esa clase de advertencias, San Agustín de Hipona incluso fue más allá e hizo el siguiente comentario al libro del Génesis. Cito: «La mole esférica acuosa tiene el día por un lado con la presencia de luz y la noche por el otro con su ausencia». El que la Tierra fuera esférica fue también aceptado en su tiempo por la élite romana, cuyos mejores tutores tendían a ser griegos. Y con el breve pasar de los años, la inmensa mayoría de los obispos cristianos asintieron también con lo mismo. La Tierra era esférica, no plana. Entre los siglos 7 y 8, gracias a los escritos del venerable Beda, un gran monje benedictino, la Europa occidental eliminó toda duda respecto al tema, ya que presentó este monje sistemáticamente la evidencia empírica de la forma de la Tierra en sus libros de filosofía natural y en su calendario. Y si seguimos avanzando por la Edad Media, nos vamos a topar además con el Elucidarium de Honorio de Autum, escrito en 1120, donde se concibe a la Tierra también como una esfera. Así también lo hace Alfonso X el Sabio, y por supuesto que también Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, en donde sin tapujos menciona lo siguiente: tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda. Punto. Y en tanto que en el siglo III, la Biblia francesa nos deleita con una serie de grabados en los que aparece Dios manipulando una masa amorfa de material primigenio para darle a su vez una forma. ¿Adivinen de qué? Así es, una forma esférica. En tanto que en el 1230, el monje y astrónomo Johannes de Scravosco va a publicar De Spherae Mundi, uno de los tratados de astronomía más importantes de la época. Sus ilustraciones tampoco dejan duda, los astros son esferas y la Tierra también. Pero todavía tenemos más cosas notables por decir. Fíjense en la Divina Comedia de Dante, ópera magna de la literatura universal escrita en el siglo XIV. También se representa la esfericidad del planeta. «Antes de que me arranque del abismo, maestro mío», dije al levantarme, «aclárame las dudas que me asaltan. ¿Dónde quedan los hielos? Y en pocas horas el sol se ha desplazado y ya amanece». Y él a mí: «Tú aún te crees del otro lado del centro, donde eché mano del pelo del vil gusano que perfora el mundo». A todo esto habla de hielo porque en el infierno de Dante no hay fuego en el centro, sino que hielo. ¿Ok? Bien, allí estuviste mientras yo bajaba. Cuando me di la vuelta, rebasaste el punto en que converge todo peso. Otro hemisferio tienes sobre ti, opuesto al de las tierras emergidas, bajo cuyo cenit halló martirio el que nació y vivió sin el pecado. ¿Y qué pasa en las culturas del otro lado del globo? Vale decir, ¿qué está pasando en las culturas orientales en estos tiempos medievales? En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente y así poder acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes.
Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Atomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Con motivo del 10º aniversario desde la publicación de la película y novela Interstellar, hemos decidido honrar a esta joya de la ciencia ficción moderna a través de un especial de 2 horas de clases exclusivas para miembros del canal y los estudiantes de los cursos Big Bang, Creación e Inmensidad, Arte, Astronomía e Historia, Filosofía del Contacto Extraterrestre e Historia y Filosofía de la Física Contemporánea. Encuentra más información en www.patagoniafreeworld.com y en los afiches explicativos de la zona de comunidad de nuestro canal de YouTube. Pero antes de llegar al medievo chino, tenemos que ver la antigüedad china. Una de las investigaciones más recientes que sistematiza muy bien el asunto proviene de parte de James Hannan, PhD en Historia y Filosofía de la Ciencia, nada menos que por la Universidad de Cambridge. James da cuenta de la existencia de un tratado antiguo que data del 200 a.C., llamado el Huainanzi, en donde se consideraba que la forma del cosmos era redonda en los cielos, pero cuadrada en la tierra. Esa visión deformada de la realidad sustentó por muchos siglos a la astronomía china. El llamado Gnomon de Zhou, compilado durante la dinastía Han, afirmaba que el cielo era una especie de paraguas giratorio muy por encima de la tierra cuadrada. Sin embargo, a pesar de esa curiosa concepción, no les va a impedir a los astrónomos chinos desarrollar sofisticadas y precisas observaciones. Los chinos van a mantener su visión tradicional del mundo a pesar de la llegada de inmigrantes budistas y de musulmanes con el pasar de los siglos, quienes intentaron sin mucho éxito tratar de introducirles el concepto de una tierra esférica. Quien podrá resolver este asunto serán nada menos que los cristianos. Así es, porque va a llegar el siglo XVI, en donde arribarán a estas tierras chinas comerciantes portugueses, y los locales deciden arrendarles un pequeño pedazo de tierra llamado Macao, en la desembocadura del río Perla. Esto tenía como objetivo contenerlos, al mismo tiempo que permitía a la China beneficiarse del comercio que traía a Europa. Y poco después de que entre el comercio, entrará consigo la religión. Fíjense ustedes que algunos misioneros jesuitas lograron ingresar discretamente a la China continental, y entonces van a usar la ciencia y la tecnología occidentales para mostrárselas útiles a las grandes autoridades imperiales. Esta estrategia fue liderada por un sacerdote italiano llamado Matteo Ricci, quien llegó a China en 1582. Culto y sociable, dominó la lengua escrita y cultivó contactos entre la élite letrada. Su objetivo era alcanzar nada menos que al emperador y obtener así una autorización oficial para el trabajo de evangelización. Háganse esa hoy en día, ¿no? Familia, me voy a tomar un barco, no sabré si voy a llegar vivo para ir a evangelizar y mi objetivo final es hablar con el emperador, ¿eh? Poca cosa. En 1601, Ricci logra entrar a la ciudad prohibida, permitiendo así que los jesuitas mantuvieran una presencia ahí durante gran parte de los siguientes 150 años. Cosa bastante curiosa y muy poco conocida en la historia universal. Como Ricci sabía que no podía llegar y decirle a las autoridades que su sistema cosmológico estaba equivocado, ideó una brillante idea para hacerles entrar en razón. Construyó un mapa de la Tierra con todos los detalles conocidos hasta el momento, pero lo hizo de la siguiente forma. Los chinos tenían excelentes mapas en su propio país, por lo que Ricci los combinó con los mapas europeos trazados durante los recientes viajes de exploración portuguesa y españoles. De manera diplomática, colocó a las Américas a la derecha y a la Europa a la izquierda, y entenderán ustedes que va a poner a la China en el centro. Completó las partes inexploradas del mundo con elementos de fantasía china y clásica, como la tierra de los enanos y un reino de personas con un solo ojo. La mitad inferior del hemisferio sur fue ocupada por un enorme e inexistente continente llamado la Terra Australis, que los europeos se habían convencido de que estaba a la espera de ser descubierto. Una vez terminado el resultado, consistió en un enorme mapa de más de 3 metros de longitud. Y en la introducción del mismo va a escribir esto, fíjense ustedes. La Tierra y el mar son ambos esféricos. Juntos forman un único globo situado en el centro de las esferas celestes, como la yema de un huevo de gallina rodeada por la clara. Aquellos que decían que la Tierra es cuadrada se referían en verdad a la naturaleza fija e inmóvil de la Tierra y no a su forma física. ¿Se fijan cómo salen jugando con la interpretación para evitar los escándalos?
Es muy notable porque además todo esto está pasando en Oriente en la misma época que comienzan las polémicas galileanas en Occidente. Vale decir que en un lado del globo se está actualizando a los chinos con respecto a la forma de la Tierra, en tanto que en el otro ya se está discutiendo si se mueve o si es el centro. El jesuita Ricci sabía que debía adaptarse a las ideas tradicionales chinas si quería ser tomado en serio. Por ejemplo, la analogía del huevo y la yema, para describir el cielo y la tierra, provenía de un trabajo de un erudito de la era Han llamado Zhang Heng del siglo II. Zhang había desarrollado una visión del mundo que postulaba un universo esférico medio, lleno de agua sobre el cual flotaba la Tierra. No propuso que la Tierra fuera una esfera, pero eso no impidió a que Ricci se apropiase de la metáfora del huevo y la yema y la aplicase entonces a su propia cosmología. Y con el objeto de recopilar toda esta riqueza de pensamiento chino, que se remontaba a más de 2000 años, sus conocidos, entre los mandarines, lo van a empezar a ayudar a encontrar todo este tipo de referencias en la literatura confuciana, sobre todo, que pudo utilizar como textos de apoyo para sus propios fines y así lograr impregnar la mentalidad esférica en el lejano oriente. Lamentablemente Ricci murió y el futuro de los astrónomos cristianos en la China se acomplejó. En la segunda mitad del mismo siglo, un literato llamado Yang escribió una serie de memorandos atacando a los astrónomos jesuitas por promover novedades cosmológicas que eran incompatibles con el calendario chino. En particular, Yang cuestionó el concepto de globo terráqueo. Uno de sus argumentos era que le resultaba absurdo que los mares no se desbordaran desde una tierra esférica, o al menos se acumulasen en su base. Si realmente existen países situados en el borde curvado y en la parte inferior del globo, explicaba, entonces esos lugares seguramente están sumergidos. Los occidentales que viven en el otro lado del mundo deben pertenecer sin duda a la categoría de tortugas y peces, ironizaba. En su lugar, reiteró el modelo tradicional de que la Tierra flota sobre el agua, dentro de un universo esférico. Dado que la Tierra reside sobre el agua, afirmaba, es evidente que los 10.000 países están ubicados por encima del horizonte, pues el horizonte no es más que la superficie nivelada del agua de los 4 mares. Esta clase de afirmaciones, que ahora nos parecen delirantes, lamentablemente siguen apareciendo en algunas personas conspirativas, que no tienen ni la más mínima educación histórica ni científica. Hoy en día ya nadie en la comunidad científica discute la esfericidad de la Tierra. Hay por montones argumentos para explicar eso. Yo en esta clase no los trato porque el objetivo principal es desbancar el mito de que los antiguos y que en el medievo se creía que la Tierra era plana. A excepción de lo que estaba pasando en China, como habrán visto ustedes. Lo que en realidad se discute hoy, y fíjense las curiosidades de la historia, ¿no? Lo que se discute hoy es la planitud del universo. Eso porque se barajan al menos 3 hipótesis principales a partir de la teoría general de la relatividad, sobre la que se sustenta nuestra cosmología contemporánea. Vale decir que la historia de la ciencia nos da cuenta de cómo el asunto de la forma del mundo ahora se refiere a la forma del cosmos, un cosmos que además está expandido, que contiene una inmensidad tal de la que solo tenemos conocimiento a ciencia cierta desde hace aproximadamente un siglo, y paremos de contar, es una cosa sorprendente. Una de las hipótesis nos dice que el universo es plano, eso en caso de que la cantidad de masa-energía sea igual a un valor crítico, extendiéndose hasta el infinito y con una expansión indefinida. Es más, según el modelo de concordancia cosmológico, el mejor modelo de acuerdo con los datos observacionales disponibles, el universo tiene unos 13.700 millones de años y su densidad es muy próxima al valor crítico característico del espacio plano. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, esto no significa necesariamente que nuestro universo sea espacialmente infinito, y ello por el mismo motivo por el que no podemos afirmar, de acuerdo con nuestra evidencia visual, que la Tierra es plana. Sabemos que más allá del horizonte los efectos de la curvatura son innegables. De forma análoga, debemos tomar en consideración el horizonte cosmológico. Sin embargo, y para que no existan confusiones a este respecto, cuando los astrónomos indican hoy que el universo podría ser plano, no están indicando que los astros sean planos y que no exista tridimensión. Los planetas, estrellas y galaxias y demás objetos siguen siendo tridimensionales,
con formas propias como esferas, discos o estructuras irregulares. Hay largo, ancho y alto. La geometría del universo no afecta directamente la forma local de los objetos, ya que estos están dominados por fuerzas locales como la gravedad. Pero volvamos a la historia. ¿Cómo podemos explicar que se haya popularizado el falso mito de que los antiguos y los medievales, a lo menos de Occidente, creían que la Tierra era plana cuando en verdad no pensaban eso? ¿De dónde salió semejante falacia? El profesor Pérez entrega una teoría que es bastante interesante. Pasa que con la aparición de la teoría de la evolución en el siglo XIX, deformaciones de la misma, así como planteamientos primigenios poco elaborados, hicieron pensar a algunos intelectuales de la época que la evolución del hombre había ocurrido en escalas de tiempo mucho más reducidas de las que en verdad había pasado. Así las cosas, el hombre del siglo XIX tenía que ser más inteligente que el del 1400, y este más que el del 300, y así hacia abajo. De esta manera, autores como Draper o Washington Irving popularizaron la fake news de que durante la Edad Media, la población menos evolucionada debía de haber pensado que la Tierra era plana. De hecho, Irving escribió una obra llamada La vida y viajes de Cristóbal Colón, narrando cómo los marineros sentían miedo de caer más allá del borde del mundo, cuando en realidad en Occidente ya era vox populi conocido de que la Tierra era esférica y que no tenía bordes. Y ese tipo de licencias literarias generaron una idea que va a costar mucho tiempo borrar del imaginario popular, y que hasta el día de hoy subsiste de hecho. Recuerdo haber visto más de alguna vez textos infantiles o incluso escolares, con ilustraciones inspiradas en la Edad Media, donde se visualiza erradamente un barco cayendo por la ladera de una tierra cuadrada y plana. Y eso es todo por este capítulo. Nos vemos en un próximo episodio y que tengan una excelente semana. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space